¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Amigo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo ahí en el Hotel Embrujado? Todo, todo tranquilo, todo Sin tranquilo. novedad. Hoy estamos oscuro de lo normal. Bueno, pues te cuento que no estamos en 30 más, estamos en la no tan ilustre opinión hoy día. Ah, mira tú. Sí, buenas, ¿qué tal? Estamos en la no tan ilustre opinión, el podcast que semana a semana reúne a dos amigos. Esta noche estamos horario nocturno con aquí nuestro auditor en el Hotel Embrujado y tenemos invitado. Y para este invitado, en mi caso, no necesita presentación, pero me gustaría hacer una introducción porque a lo largo de todo lo que hemos hecho en esta temporada, todos nuestros invitados han sido mayormente amigos en común, amigos míos, desde, bueno, el episodio uno, Carlos Julio, Fabricio, Merchan, este, el Chino Mario. Ahí como que me comí uno. ¿Quién estaba en el episodio 4? No, no fue hermano Fabricio, Fabricio, hermano Fabricio. No, Lucho es el 8. Bueno, hemos tenido amigos, tenemos muchas cosas en común, harto en común, mayormente la música, y más o menos es una historia que venimos contando con similitudes, con cosas en común, bandas en común, experiencias en común, eh, pero antes de todo esto, mucho antes de todo esto, hay algo que nos define entre amigos y amistad más atrás de NoFX, más atrás de el skate, inclusive casi que a la altura de los videojuegos. Así como tú y yo, Charlie, nos conocimos acá, aún habiéndonos visto en el pasado, gracias a la música, hay un pequeño detalle, un twist, que finalmente tengo el agrado de poner en video. Esto es como un ritual para mí. La persona que te voy a presentar está muy relacionada con mi vida, con experiencias, con historias, y empiezan por allá en 1995, 96 más o menos. Este, y es una historia larga, pero una historia interesante para mí y las personas que nos están escuchando, que seguro creo que casi todos los episodios anteriores la conocen, van a estar también súper entusiasmados de verla y escucharla. Y te la presento a ti ahora que estás eh, aquí, Charlie. Eh, durante muchos años tuve el título de mi mejor amiga, pero obviamente esto es una nostalgia de la secundaria. Esta persona es como, eh, más o menos así como dicen las autoridades eméritas, ya cuando ya te quedas con el título de amigo, Ya. ya. Esta persona ya es una amistad contemporánea permanente. No hay nada que la aborre del paso a través de mi vida. La conoce todo el mundo a través de todas las épocas de la vida y tengo el agrado de presentártela a ti ahora, entre viejos y nuevos amigos. Pues Charlie, está con nosotros la, um, para mí, Gabrielita en un principio, pero la conocidísima como la Gaby, y vamos a hablar también de eso. Gabriela Peterson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te presento, aquí está Charlie conmigo. Mucho gusto. Hola Charlie, muchísimo gusto. ¿Qué más? Todo bien. Perdona, perdona por hacer la introducción tan larga, pero es que Gabriela y yo nos conocemos, Ya dijiste pues desde como 1996. es que no recuerdo el año, no tengo el dato exacto, pero si te pongo en resumen todo lo que hemos hablado, inclusive unos episodios anteriores que hablamos con Miquel en España, él nos decía que ponían cassettes en el Expreso para escuchar música. Ya, todo esto es como una historia contemporánea. Yo, Gabriela, la conocí en un transporte escolar. Ujú. Así empieza la historia de nosotros, en un transporte escolar. De un bus que no iba para tu casa, además. Era un ritual juntarme con ella los viernes porque yo me iba a la casa de un amigo que se llama Joseph, que vivía en Urdesa Joseph Norte. Maloney. Entonces, en esa época no había punk todavía en nuestras vidas. Joseph Maloney tenía la música más bacán en esa época, tenía los discos más increíbles. El man tenía los discos, tenía Beck, tenía Massive Attack, Pearl este, Jam, Nirvana.
También, sí, entonces me iba a la casa de Joseph los viernes, porque ahí cerca de la casa de Joseph vivía otro amigo que se llama Jaime. Y ahí nos juntábamos para jugar videojuegos. En esa época era PlayStation 1, Y para que tengas una idea Cachito, de lo viejo que es esto, ¿no? y Cachito que vivía también en la esquina donde se reunían a hacer skate. Entonces, toda la cuadra era como que estábamos en un punto, en otro. Alrededor de toda la cuadra estaban los amigos. Y Gabriela estaba en la mitad de, de este lugar. Pero, aquí el detalle, Gabriela tenía 11 años. No, yo tenía 14. No, estoy seguro que tenías 11, pues si estabas en primer curso. Pero no, pues en primer curso tienes 12. Entonces 12 años tenía. Todo esto en Guayaquil. Claro, en Guayaquil, En Urdez. Ya. en Guayaquil. Y bueno, pues si entramos en detalles, ¿no? Para más o menos definir a Gabriela Peterson. Puedo decir lo que yo sé, de la manera que yo lo sé. Eres la hija número que 4, 5, 6 del 5. doctor James Peterson. Es que fue cambiando con los años. Al principio era como la 4, pero con los años fueron apareciendo más hijos y entonces ahorita creo que estoy entre las 5 y las 6. No está por definirse. Para que tengas una idea, Charlie, el papá de Gabriela, cuando vivía con Gabriela, este, tenía un hermano, Gabriela. Ella se había divorciado de tu mamá, ¿no? Sí. Sí, entonces, ¿qué era? ¿Primero, segundo, tercer matrimonio? Mi mamá es como No, el tu papá. 4. O sea, mi mamá, es que ya he perdido la cuenta, pero sí, mi mamá es como el tercero, el cuarto, y de ahí se vienen como 3 o 4 más. Entonces, ¿tu papá cuántos matrimonios tuvo en vida? O sea, sé que tuvo 8 parejas con las que tuvo hijos. Ok, y tenía de a dos mayormente, por pareja. Claro. Ajá. Entonces todos los guaguas que son hijos únicos son los guaguas que nacieron acá en los Estados Unidos y que él fue dejando desde así de muy, muy, muy chiquitos. Y después hay 2 guaguas que nacieron en Colombia, uno que murió, que era hermano de ellas, y de ahí estamos mi hermano de sangre y yo, que nacimos en Quito, y después hay 5 más en Guayaquil. Ya perdí la cuenta. A ver. A Están ver, tú y hay 3, Jimmy. no, hay 3 en Estados Unidos. Ya, Ok, vamos a decir, aquí, ya. en algún lado, 3 ok. en Estados Unidos, de ahí, Previo a ti. ajá, antes que yo. De Ok. ahí tienes las 2 chicas en Colombia que ahora viven en Suiza. Y ellos tuvieron un hermano que se murió. Y ellas tuvieron un hermano que se murió de bebecito, ¿ya? Ok. De ahí estoy yo, ves, ya 7 soy yo y Jimmy, ¿ya? Que es mi hermano de sangre. Y de ahí tienes a Jennifer, David, René, Danielita y Sebastián, que son los de Guayaquil. Y con todos esos Ok. tienes relación. Todos son mis hermanos, mis hermanos. Bueno, no tiene relación con todos. Intentó tener con uno, otro apareció cuando tu papá falleció, apareció y dijo, ya no quiero nada con ustedes. O sea, no, es mejor que nos quedemos separados porque son demasiados. No me sé sus nombres. Hay demasiados guaguas. Claro. O sea, es como las relaciones de hermanos mismos. O sea, con unos te llevas bien, con otros te peleas a la muerte. A Hay, otros no los conoces, muy normal unos de días, hermano. claro, un día amaneces, otro día anocheces, no sé, no importa. Pero me llevo con la mayoría a este punto de mi vida, ahora que ya soy una señora. Cuando te conocí allá en, no sé, ok. Cuando tenías 12 años, cuando estabas en primer curso de secundaria y te conocí, Esto. tú sí sabías de tus hermanos mayores. De no todos, pues, porque Claro, hubieron 2 claro, que pero asomaron recién. de los colombianos. De mis hermanas colombianas, sí son dos hermanas y de uno en Estados Unidos. Ajá. Entonces, en ese entonces yo era la cuarta, que ya no soy. Y de ahí seguía Jimmy. Ajá, Ya, y tú vivías ahí con tu papá en Urdesa Norte. ajá. Y
con mi hermana Jennifer y mi hermano David, que son los siguientes de Jimmy y yo. ¿En esa época tu papá estaba en una relación con alguien mientras estaba en Claro, Gordesa Norte? claro. No recuerdo yo haber visto una... La mamá de mi hermana Jennifer y de mi hermano David. Ellos estuvieron, con ella estuvo como 10 años, pero le puso el cuerno densamente y de ahí es de donde nace mi hermano René y después ya los dos más chiquitos. Y René estaba en la Cogra entonces, a ese lo conocí. No, ese es Yo- David. Ese es David cuando Jen estaba chiquita. Claro, David era más chiquito. Imagínate, Charlie, yo que los conozco, no estoy amarrado. Tú debes estar perdido allá por donde viene la nave espacial esa En que la nos va a Gaby. atacar en Ahí me quedé septiembre. nomás yo en la Gaby. Bueno, Bueno, mucho Bueno, gusto. era para mostrarte el abanico familiar del cual Gaby goza de. Ella tiene un doctorado, masterado, un PhD en relaciones interpersonales, no solamente a nivel familiar, sino que más adelante vamos a profundizar en todo lo que ella ha experimentado en la vida. Honestamente, yo la admiro bastante, te admiro bastante. Nunca has tenido miedo de, más que experimentar, como que en dar de ti a personas que recién conoces, o sea, tal cual como te aparecen hermanos en el internet o, no sé, en fotos que no sabes quiénes son, supongo que eh, suena chistoso, pero es como, Pero los es, amo desde el principio. es Es la como realidad, que es como ya que, ok, tenemos apareció algo y en común. Bueno, yo la conozco a Gabriela en este de viernes a viernes en que me iba del colegio a la casa de Joseph y en el bus los últimos que se quedaban eran Gabriel y Joseph. Entonces, eh, mientras estábamos para allá conversábamos y no recuerdo los temas, eran temas de colegio, ¿verdad? Ella inclusive me presentó una amiga que también recuerdo bastante, Angélica Quijano, Angélica. con quien también me encantaría conversar, pero bueno, con ella no hablo como hace 10 años, pero hay típicos contactos de redes sociales. Resulta que Gabriela vio nacer a Rec. Fue una de las personas a las que le contamos con Que estaban Tomás poniéndose una banda. la idea de hacer música y una banda y todo. Y fue nuestra primer grupo, y por así decirlo, o sea, total apoyo a Sí, los amigos. iba a los Y ensayos. la llevábamos a los ensayos cuando yo tocaba y estuvo presente en el primer concierto de Rec. De hecho, llegó con nosotros en el carro que éramos muchachos, entonces al baterista le daban el carro y con el carro íbamos ahí en la ciudadela, menores de edad, hasta el lugar del concierto. Entonces andábamos en una van, una Astrostar creo que era, y llegamos al show con Gabriela y otro personaje particular también de la época llamado Daniel Vélez, que espero algún día tenerlo aquí conversando. Y en función de eso, pues Gabriela se hace ponquera, ¿ok? Entonces empieza a escuchar, lo escuchaban sus amigos grandes, no sé, tal vez Porque por qué razón. tú me regalaste un cassette de NoFX. Tú me regalaste el So Long and Thanks for All the Shoes. Y ahí es donde empezó ese amor eterno con NoFX y después con el resto del punk. Sí, mencioné que NoFX es un denominador común casi a De lo largo de todo este todos, podcast es verdad. de diferentes maneras. Y sí, también yo recuerdo y me contaron que me hicieron acuerdo que yo le regalé a Pelón un cassette que de un lado estaba de Offspring, cosa que lo contó Mikkel, que en los cassettes había un lado de Offspring y del otro Green Day. Yo a Pelón le di un lado Offspring y el otro NoFX como referencia. En la época en que escuchabas Discman, pero CD, nada de MP3. Entonces, Gabriela ve nacer Rec, Gabriela ve tocar Rec, y eventualmente Gabriela se pelea con el papá por querer andar con Rec. Entonces, primero la sacan del colegio en el que está y la mueven a otro colegio. No voy Era a porque mencionar el tú y yo colegio. hablábamos por teléfono muchas horas y teníamos la cuenta del teléfono era altísima porque tú y yo hablábamos por de horas al teléfono, amigo. La cuenta del internet era altísima porque usamos el MIRC. Mirk Nos también, claro. conectábamos al internet por Pero teléfono. antes del Mirk hablábamos por teléfono y después cuando yo me fui a vivir a Quito, hacíamos las llamadas interprovinciales, pues. Claro, pues el que Y deja ahí es prestar el cuando tú y 0, yo el dejamos de 02. hablar, porque era demasiado caro hablar por teléfono, porque en ese entonces, claro, te cobraban por minuto, pues.
Claro. Y claro, todavía hace poco hicimos hicimos la llamada a Ecuador sin querer y nos salió el cobro por minuto desde acá. Pero date cuenta en la cronología, Charlie, ella se cambia del colegio que está a otro colegio y manteníamos hablando, éramos re amigos. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Presentarme a su mejor amiga en el nuevo colegio, que también le tengo mucho cariño a esta persona. Yo prefiero no mencionar nombres, pero es interesante porque esa amiga que me presentó es hermana de otro buen amigo mío que tocó en REC. ¿Ok? Entonces, en la época en que yo era amigo de la amiga de Gaby, yo llamaba y contestaba el hermano, ¿no? Entonces le decía a la hermana, te estoy llamando este ponquero. Porque a él le gustaba, él era más gronchero, más así de Nirvana, Stone Temple Pilots. Entonces, había como que esos cruces y conexiones. Yo no me imaginaba en ese momento que años después yo lo iba a conocer y me iban a decir, este es el que va a tocar la batería en REC. Pero por ahí va la historia. Y Gabriela, mientras está en este colegio nuevo, me dice, conocí a un ponquero. Me dice, lo que pasa es que es un niño que toca batería, que solamente toca NoFX, que sabe todo de NoFX, y este niño en esa época era Aldo Farfán, que fue baterista de Secabán. Entonces, Aldito. Gabriela también vio nacer a Secabán cuando eran Less Than Zero. Ya, Gabriela no tiene protagonismo en la historia, pero Gabriela ha estado ahí constantemente. Y es más loco aún porque después de que entró en la adolescencia rebelde y el papá con unos métodos súper drásticos de corregir a los hijos, pues no sé cómo fue el asunto, Gaby, pero terminaste diciendo, me voy con mi mamá a Quito. Por eso hablábamos por teléfono Guayaquil-Quito. ¿Qué pasa en mi cronología y en la amistad? Que eventualmente REC pues, se define con los músicos que se dieron a conocer mayormente en el demo. Y cuando grabamos no sé, un sampler, hicimos una canción, bueno, yo no, Geraré, el guitarrista, hizo una canción secuenciada que se llama Molestia Vida, que le has escuchado. Mandamos, yo le mandé a Gaby, obviamente, mira, esto es lo que está haciendo REC ahora, escucha. Y Gabriela en Quito no sé qué hizo, pero le dio ese demo disco a un Al man. Balal Dubois y al Rodrigo, ni sé qué, que después fueron los manes que estaban haciendo la combi. Ellos tenían un programa de radio. Así es, el demo llegó a manos de particularmente un Rodrigo, ¿no? Este Rodrigo, que estaba haciendo un festival que se llamaba Todos Somos Ecuador en el 2003 en Quito, dice, me gusta, quiero traer una banda de Guayaquil, y se topó con esta banda de Guayaquil. Y como tenía apoyo de la Metro Estéreo, inmediatamente la canción que grabamos en la casa de Geraré, que no tenía ninguna intención de ser producida para un disco, terminó en Radio Nacional. Y a partir de eso, de lo que Gabriela no sé qué hizo, REC se convierte en la banda nacional que empieza a viajar y a cobrar. Entonces fue gracias a ella que se dan todas estas cosas a través de los años. Entonces, siempre hemos sido amigos, siempre hemos estado en contacto, siempre hemos sido amigos. Full historias, nunca hemos tenido nada más que amistad. Y le Pero conozco... mi papá Ajá, juraba que estábamos locamente enamorados que yo era un y, depredador sexual, pensaba tu papá. y lo odiaba. Mi papá le tenía un odio al Andy, Dios mío, qué fuerte que era eso. ¿Tú te acuerdas de vos estar haciendo skate en la casa de Cachito y mi papá acelerando como loco queriendo Ah, sí, atropellar a todos los skaters? sí, todos nos veía como que todos íbamos a hacerle ahí, o sea, la Claro. maldad a Gaby. Y Gaby se le hizo sola en Quito, pero bueno. Sí. Sí, es súper loco, por eso te digo, para mí es un honor tenerla acá, a pesar de todas las historias, ¿no? Porque estamos hablando de la secundaria, o sea, estamos hablando de cuando por ahí te enterabas que un man estaba empezando a fumar marihuana o que alguien se emborrachó. Antecito de eso está Gaby. De ahí Gaby se va a Quito y yo como que tengo un vacío de lo que habrá hecho. Primero salió con eso de que le edito disco a un amigo y de pronto me llaman a decirte cuánto cobras, queremos que toques en Todos Somos Ecuador, y Todos Somos Ecuador era el regreso de Tanque, Cacería de Lagartos, Misil, Muscaria, creo que también estuvo Hijos de Quién en ese show. Y bueno,
toda la experiencia de ir a Quito y los años que estuvimos en Quito, pues habría de contarlas tal vez en un podcast de reggae, porque sí fue un año bastante interesante en respecto a la Tocaron en el música. Quito Fest ustedes. No, tocamos en el No, ímpetu. en el ímpetu. Y ese es el concierto al que yo llevo a mi hijo Benjamín de meses. Claro, pues ahí estaba, ya era mamá, estaba y lleva el peladito ahí a ver el rec. Tocó como Giganga ese día. Con Y 2 Mojiganga. minutos. Ajá. Y yo Ese fue llevé ya a mi bebecito el tope. y yo Sí, de rec mamá en Quito con adolescente. Mojiganga y 2 minutos fue casi que la despedida ya de la carrera musical, porque después de eso ya nos ¿Qué año enfrascamos en el fue eso? disco, ya se complicó un poco, ¿no? Yo también me fui a Colombia, entonces sí se perdió el hilo, pero creo que nada de eso hubiera pasado si hubiera sido por Gabriela. O sea, ¿Qué año honestamente. fue el ímpetu? El ímpetu fue en el 2003. 3. Entonces O sí. no, o 2004 tal vez. No, creo que fue No, 2003. 2003. Sí, sí, sí. Porque el Benjamín estaba chiquito. El Benjamín estaba así todavía de No, brazo. miento. 2004. 2003 fue el Todos Somos Ecuador en enero y de ahí en noviembre fuimos a Puerto Viejo al Wing Chun, del cual también tengo amigos que están en lista para conversar acá. De haber ido al Hotel El Gato, que se cayó en el terremoto, no sé, después de regresar con Trucho Records y conocer a Réplica, que tocó en el Quito Fest. O sea, todo viene por esto, ¿no? Por esta amistad que nace de irme a la casa de Joseph, que ya de por sí Joseph es un amigo que yo conocí en una sala de arcade. O sea, no tenemos una relación así de que éramos del mismo barrio o estábamos en el mismo colegio. De hecho, yo me cambié al colegio que me cambié porque estaba Joseph ahí, en un curso mayor. Entonces, por eso yo tenía esa No costumbre, sabía porque yo. yo lo veía a Joseph en las vacaciones, lo veía en la sala de arcade ahí en Alban Borja, y recorríamos a pata y en skate las calles de toda Urdesa, junto con otros personajes de la época, Klaus Hausmann, Ingo Oh, Neumann. Claudito. Los Neumann también tienen una participación brutal en lo que es el tema de la música en mi vida, porque ellos formaron una banda mucho antes de que venga el boom del punk, que se llamaba Subliminal, y ganaron un intercolegial. No había que vestieses, acabas de despolvar un así, subliminal, qué hijo de puta, eso es tan, qué denso. Cuando Heiko andaba con el pelo así que parecía Axl Rose. Ay, yo estaba enamorada de ese hombre. Un montón de mujeres decían eso. Entonces, bueno, Charlie aquí está, lo tengo aquí nomás de oyentes, no creo que, con excepción de que les gusta Piper Rack, pero bueno, es raro. Gabriela se empapa de todo lo que es escena musical. Desconozco mucho de tu vida en Quito. Sé que te fuiste ya para no estar con tu papá y a lo mejor fue una decisión sabia. Tu papá sí lo consideré bien temperamental. Hubo muchas personas que lo vieron maltratando a las esposas en las calles. Denso, hermano, denso. Era denso, ¿no? Pero por alguna razón tenía un lado dulce, supongo, porque así como las desencantaba, primero las encantaba. Entonces, pienso que Las No, engatusaba. algo, ¿no? estábamos al mes de muerto de mi viejo, porque el man falleció en el 2012. Nos reunimos los hermanos que nos conocíamos hasta en ese entonces, ¿ya? Y estábamos viajando a la playa, porque íbamos a hacer como un pequeño homenaje, celebración de la vida de nuestro papá. Entonces, estamos en un carro, no sé cómo nos metimos, todos los que nos metimos en ese carro, ya sabes, de Ecuador, no importan las leyes, todos nos metemos en el pequeño carro, estamos 10 personas en un carro que aquí meten 4. Y, y de repente empieza a sonar en la radio una canción que se llama Lady in Red. Es una canción de los 80s, los dos han de cachar la canción. Sí, ¿Ya? yo sí te he escuchado. Creo que está en el Rockman. Entonces, resulta que empieza a sonar Lady in Red y mi hermano Joshua, mi hermano mayor, el que en ese entonces era el primogénito según las cuentas de todos, él dice, esta es la canción que le dedicó nuestro papá a mi mamá. Cuando él está diciendo eso, mi hermana Rebeca, que es la que en ese entonces era la segunda, dice, esta es la canción que mi papá... Y yo en ese momento estaba pensando para mí como que, oh, esta es la canción de mis viejos.
O sea que él tenía una fórmula Este para enamorar. señor les compraba el vestido rojo, les hacía ponerse el vestido rojo, ponerse bonitas, preciosas, les sacaba a la sala, les tocaba la canción y les hacía el slow dancing en la sala. Este era la fórmula del romance de Dr. James Peterson con las madres de sus hijos y quién sabe cuántas otras señoritas a las que les compró el vestido rojo. Y después no las tocó, no las embarazó, porque ya, entonces, ahorita que ya estás aquí, ya estamos en esta etapa de tu vida, antes de que tú quedes embarazada en esta etapa de la historia, explícale a Charlie por qué siempre haces una aclaración de que hasta ese momento era la primera, hasta ese momento era la segunda, y hasta ese momento tú pensabas que eras la cuarta. ¿A qué se debe que siempre aclares esto? ¿Quién está antes? Lo que pasa es que entonces, como te decía, mi viejo muere en el 2012, ¿no es cierto? Noviembre del 2012. En octubre del 2013, mi hermana Jennifer, que es la siguiente de Jimmy, que es mi hermano de sangre, entonces con ella yo me llevo 10 años. Entonces mi hermana, que en ese entonces tenía más o menos como 19 años, entra en un trip dentro de su luto de la pérdida de mi viejo. Entra en un trip de me voy a olvidar cómo suena la voz de mi papá. Y se pone a buscar un video en YouTube de una entrevista que le habían hecho a mi papá y que estaba subida a YouTube. Porque mi papá era uno de los primeros quiroprácticos que hubo en Guayaquil. Entonces tenía bastante presencia mediática y notas así. Encuentra el video y debajo ya escucha, ¿no? La voz de mi papá, ya se acuerda, ya estaba como fresqueándose y baja a la sección de los comentarios y encuentra un comentario que decía, yo pienso que este es mi padre biológico, por favor contáctenme a este correo electrónico. Entonces Jennifer, que tiene en ese entonces 19 años, le escribe un mail a este desconocido diciendo que este es su padre biológico y le dice, este es mi padre biológico, ¿quién eres tú? Y este hombre le dice, yo me llamo así y así, tengo tantos años, nací en tal lugar, aquí en los Estados Unidos, mi mamá se llama tal, tú puedes confirmar con él que él conoce a mi mamá, o sea, le da todos los datos que él conoce de la historia del lado de su mamá, ¿no es cierto? Y Jennifer le contesta y le dice, lastimosamente, no puedo confirmar nada de estas cosas porque mi papá el man falleció hace un año. Entonces no tengo yo cómo confirmarte si él conocía a esta señora, nombre de la madre de él y darará y toda la cosa. Y él, obviamente, esto debe haberle roto el corazón a este brother, o sea, debe haber sido una cosa así súper, súper turra, ¿no? O sea, de repente el man se encuentra ya Por con su fin lo encontré. hermana. 30 años Claro, buscándolo y llegué tarde. claro. O sea, y lo peor de todo es que ese comentario que el man había escrito era de octubre del 2012. Entonces, si es que ese video hubiera sido subido por cualquiera de nosotros, o si es que las personas que subieron ese video hubieran hecho el contacto con mi papá en ese entonces, en octubre del 2012, podría haber sido que ellos se hubieran podido conocer antes de que mi papá fallezca. Ay, qué loco. Claro, pero eso no lo encuentra sino Jennifer en octubre igual, pero del 2013. Ok. Es una coincidencia súper locas, súper locas. Entonces, él le dice, bueno, ¿sabes qué? En todo caso, aquí tengo una foto en la que salen James y mi mamá juntos y una foto mía. Y el brother es la réplica de mi viejo. El man es así, como que le sacaron la copia Xerox de la cara a mi señor padre y le pusieron aquí a este señor. El tipo O así, sea, casi que tu papá se murió y les mandaron uno nuevo. te juro, brother. Fue focazo y el man tenía en ese entonces la edad que tenía mi papá cuando yo nací. ¿Cachas? Entonces para mí fue súper triggering porque el tipo se veía como se veía mi papá cuando yo era niña, o sea, en la época en la que él vivió conmigo, ¿cachas? Entonces fue una nota así súper loca. Mi hermana
teníamos todos un chat de hermanos en el Facebook y ella dice, chicos, y manda unos screenshots de los emails y obviamente tú tienes ahí a Jimmy y a mí y a René y a David que estamos como que, sí, un nuevo hermano, qué felicidad, todos los ecuatorianos, ¿cachas? Todos los ecuatorianos en ese entonces estamos así como que sí, hola hermano, bienvenido. Y mis hermanas colombo-suizas, que para en este entonces ya llevaban varios años viviendo en Suiza, y mi hermano Josh, que es mi hermano gringo, el primogénito, fue como que, no, aguanten, esto puede ser un scam, no se porten así tan welcoming, espérense un ratín, a ver, cachemos quién mismo es este man, se pusieron así medios como aprensivos, cuando yo estaba ya así dispuesta a que yo no necesitaba ninguna otra prueba después de ver esa foto. ¿Cachas? O sea, ese hombre mandó esa foto y yo fue como que este es hermano mío. ¿Cachas? Entonces, bueno, el- yo me pongo a conversar con el man y estamos conociéndonos y todo, porque imagínate, para este tipo, él se fue a dormir anoche y era hijo único y se despertó mañana y tenía 10 hermanos. Y toda una historia para corroborar, porque no es que 10 hermanos, o sea, mi papá Por después que 9. estuvo con mi mamá, se casó con otra persona y tuvo 2, de ahí tuvo 3, de ahí tuvo 2, después Mi tuvo 2 papá. más, y acá está otro más, Y todos viven y en yo lugares toda la vida diferentes. pensando que era el único, o sea, a mí es el único que no me han dado amor. Eso. Wow. Ajá. También me contaste que tuviste una hermana que se desligó de la familia, dijo, ¿saben qué? Ya no puedo más con esto, con este apellido que pesa, no me Bueno, contacten, ya hasta aquí llegamos, gracias, adiós, por favor. entonces, Creo que esa es ese Rebeca, ¿no? no. No. Rebeca ella tuvo un tiempo en el que se abrió, se quitó el apellido porque se casó, después regresó, ahora tiene un apellido hyphenated, entonces todo está bien en el mundo con Rebeca ahora. Lo que Ok, pasó fue que esta misma hermana Jennifer, la que es 10 años menor que yo, se hace el test de ADN de Ancestry.com. ok. Y cuando le llegan los resultados, le dicen, mira, estos son tus resultados de ADN. Mira, puedes compararlos con los resultados de ADN de tu hermana Joy. Y ella, ¿what? Yo no tengo una hermana Joy. Ahora tienes una hermana Joy. Esto pasó en el 2021. Eso es nuevo. Eso es news, porque usted y yo no hemos conversado en mucho ¿Y tiempo. dónde estaba Joy? Aquí en Washington State, cuando yo me mudé a vivir en Washington State. Allá al lado. ¿Y esa cuántos años tiene? Ella es la primogénita de mi papá. O sea, le ganó al A otro, Joy. al de Portland. Sí, porque resulta ahí que ella es la primera, entonces después está Josh, que es el que nosotros pensamos que era el primero, y de ahí está Devin, que es el que vivía aquí en Oregon, que es la persona por la que yo vengo a vivir acá en Oregon. Josh es primero que Devin. Sí, Ok, ok. O sea, tuvo 2 antes de Josh. tuvo una antes Perdón, de vas a tener que ajá. pasarme una lista para ponerlos aquí en un recuadro para que la gente los enumere en el episodio, los que están viendo, para poder más o menos saber cómo desciende el árbol genealógico del doctor Peterson, porque ya entonces está Joy, Joy, que salió por un test de ADN, ajá. está Josh, Josh, que ese sí, él sí está reconocido como el hermano mayor gringo, ajá. Devin, que Ujú, apareció en un video de YouTube. ajá, en un comentario de video de YouTube. Entonces, ¿cómo hizo tu papá para engendrar 2 personas más? Bueno, no. Dejemos a Joy fuera del cuadro un momentito. ¿Cómo hizo Josh para conectarse con el resto de los hermanos saltándose a Devin? O sea, tengo entendido que la mamá de Devin
habló con tu papá y dijo, ¿sabes qué? Si tú quieres seguir con tu carrera, está bien, yo quiero seguir con este embarazo y nos abrimos y bien, ¿no? Pero ¿cuál fue el caso de Josh? Josh fue como que, ¿sabes qué? No quiero seguir contigo porque quiero irme a estudiar y nada más dijo, ya está bien, pero al menos sigamos en contacto. No sé. No, mi papá es un abandonador serial. Hay mucho abandono ahí. No es un te converso las cosas y te cuento que me voy a ir. No. O sea que Este es un brother que es el estereotipo del ya vengo, voy a comprar cigarrillos. no sé si así son como terminaron las cosas. Él no hablaba mucho de esas cosas, pero de lo que yo sé, todas las madres de sus hijos e hijas hablan de abandono. O sea, de cuernos y abandono. Y de golpes. O eso hablan los vecinos. Mm, No sé si hubo violencia física. Yo no vi nunca ¿Quiénes eran los que vivían en Urdesa? Jennifer y David. Porque creo que, según cuenta la historia, los vecinos de enfrente, que también han estado invitados en este podcast, ahí no voy a mencionar nada porque esto es una historia de la cuadra, en Ujú. cierto día vieron cómo salía tu papá cual cavernícola y la metía a la casa a la esposa, no sé, a amansarla. Y se escuchaban usualmente gritos en la casa. O sea, yo sé que Entonces, él tenía broncas densas, eso sí me a mí acuerdo, me tenía bronca y de esa, yo no verbales. le hice O sea, nada. no me refiero Imagínate con a una cuando más él en la casa con peleaba. la que vives. Claro, si vos no le hiciste nada, no. Ok, Claro. entonces, Joy, qué lindo nombre para estar abandonada. La contactaron. O sea, claro, entonces en eso la Jennifer como que le mandó un mensaje y le dijo, hola, soy tu hermana y ahí ella nos Pero Jennifer, conoció. tranquila, Jennifer, ya ha pasado por esto, un mensajito Claro, más. para yo y este Va a mes, porque echar, adivinen qué, apareció otro. claro. Mi Y es papá no dejó interesante herencia que para le pase, repartir, así que no tenemos por qué pelear. claro. Solo vivir el gozo, celebrar la vida de él tal como él la celebró. Y es bien interesante que la coincidencia es que siempre sea Joan o Jennifer la que encuentra que ha encontrado a los hermanos. Ok, Es súper interesante porque, por ejemplo, yo me hice también un test de ADN, pero yo tengo el 23 en mí. y salió Jimmy. O sea, no porque Jimmy no se lo ha hecho, pero salió Devin como mi medio hermano, pero eso ya fue años después de que ya lo habíamos encontrado. Ok, pero ¿qué dijo Joy? Esa es mi intriga. O sea, para ella fue súper también, o sea, ella se fue a dormir anoche siendo hija única y se despertó mañana siendo la primera de 12. Hasta yo voy a tener pesadillas esta noche pensando en que mañana me Mañana fue levanto y me parecen 18. hermanos. Te aparecen 11 hermanos y hermanas, imagínate esa huevada. Entonces, ella No, nos empezó a conocer y coincidencialmente yo estaba viviendo al sur de Seattle y ella vivía en Tacoma. O sea, estábamos como a 40 minutos de donde vivía cada una. ok. Entonces, yo la conozco a Joy en febrero del 2022 y nos llevamos súper bien. O sea, de repente éramos así como fuerza de hermanas unidas, hagamos Así fue con Devin. cosas. Tampoco no quiero criticarlo ni nada como hermanos, pero Devin también estaba bien de principio. Después se rayó como O sea, digno hijo de tu papá. yo creo que para el man fue muy duro tener que conocer una persona que sí pudo experimentar, o sea, la cuestión de conocer a mi viejo, tener la relación con el man, y que yo era, y siempre he sido, vos mismo dices, una persona súper abierta, feliz, lo que le dicen aquí, bubbly, ¿no es cierto? O sea, Claro, yo culturalmente así es también. como tú y yo nos conocimos también a través de esas conversaciones de, ¿qué más? O sea, ser abierto, ser Claro. social, claro. A mí me Y este pasa man era todavía eso que amargado. con Charlie también me pasa. Charlie y yo nos podemos sentar a hablar por horas, de horas, de horas, de horas, y de pronto aparece un tercero y nos quedamos mirando las caras y ¿quién le va a hablar? Nos vemos así.
¿a este quién le habla? Pues si es amigo tuyo, háblale tú, pues yo no sé qué decirle. Entonces, o sea, pues, es como que siempre está el dilema, ¿no? Es como que tus amigos, yo no tengo amigos, acá mi amigo Charlie y Diego, ¿no? Entonces, dice, no, es que Charlie y Lake andan con sus amigos Charlie, el amigo el policía y otro amigo que tiene, Oh, pero no, nunca nos ven con los otros amigos. O sea, el plan con Charlie es cuando hay concierto. qué lindo. Y esto de conectarnos así, pues la nota en nuestra opinión horario nocturno, pues Charlie trabaja en la noche, yo trasnocho para mantener viva la Platicar. conversa, ¿no? Claro. Pero bueno, regresando a tú, que eres el personaje invitado, la persona más interesante que podría, no sé, A ver, podríamos entonces ya nos analizar. conocemos con la Joy, ¿no es cierto? Nos hacemos súper hermanas, estamos felices de la vida, tenemos una relación increíble, pero en ese entonces, para esto, ella es una mujer de más de 50 años, ¿no es cierto? Ok. Y, está ya súper posicionada en su vida, es abuelita, además, tiene un hijo que es mayor que Jimmy, ¿Tienes ¿ya? sobrinos nietos tú? Tengo sobrinos nietos, tengo 2 sobrinos nietos ahorita. Que De típicos un, son hasta mayores que tus hermanos menores. sí, ¡Qué tengo un confusión! No. sobrino, tengo un sobrino que es mayor que mi hermano Jimmy. Ok. O sea, eso significa entonces que mi hijo Benjamín ya no es el primer nieto de mi papá. Él también se movió de puesto a ser el segundo nieto de mi papá. Ok. ¿Cachas? Creo que a tu Todos papá no le vamos interesaba mucho moviéndonos desamarrar mucho. esos nudos en la tierra. Tenaz, yo tengo que hacer ahí constelaciones familiares así para poder desenredar todas estas huevadas. Oye, ¿y tus Por- navidades? ¿Tú mandas tarjetas de Navidad a todos estos No, manes? brother, ¿qué pasa? Yo no celebro esas cosas capitalistas, amigo. Interesante. Interesante porque tu papá era un engendrador capitalista. Súper. Tu papá repartía, Pero espera daba nomás, y se porque iba. dólares nunca repartió. No, pues es que también ponte a pensar, o sea, ¿quién tiene economía para mantener es que yo pensé que los tenía de dos en dos, pero parece que al principio los tenía de uno en uno y los dejaba. Que también, bueno, a veces así empezó y después hizo, de ahí dijo, ay, pobrecitos, mejor le doy un hermanito. Oye, y a todo esto tus hermanos, ¿cómo? Aguanta, Porque aguanta. tú Deja obviamente terminar de estás contarte más lo de la así, Joy. con Jen también estás así como que ya, otro hermano, yeah, sí, qué chévere. Pero el resto de tus hermanos, o sea, no sé qué. Tengo muchas preguntas, pero tú cuenta un poquito más, ya 40 minutos esto. Tú ya ni siquiera llegamos a cuando tú te convertiste en mamá. Y Claro. ni siquiera estamos hablando cuando llegaste a Estados Unidos, porque también me gustaría tocar el tema de todas tus relaciones turbias con todo el arco iris, LGBT, o sea, eh, ok. Tenemos para chismear durazo, Dios. Y ahora vos No, es también, que es Charlie. interesante saber porque mucha gente se cierra a Yo ciertos necesito temas. saber si Yo necesito es asimilar ya, porque yo sabía, pero ya esto está más denso. Bueno, entonces Joy. Joy, estamos muy, muy bien, felices y toda la nota. Y resulta que, es que esta es la parte que se pone media confusa porque vamos a hablar de muchos Más, demonios al recién mismo más ahorita. tiempo. confuso. No, Recién Ok, ahorita, es porque esto ya es hasta confuso para mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? voy a Mi sacar el hermana cuaderno. Jen, que está en Guayaquil, se topa con mi hermano Josh, que vive en el norte de California, en Nueva York, en la época en la que mi hermano Jimmy, David y René estaban también viviendo en Nueva York. Y se juntan porque Jennifer y Josh están viajando a Suiza para verse con mis hermanas suizas. ¿Ya? ok. Mis hermanas Colombo Suiza. ¿Ya? Estoy viendo la cabeza, ok. I know, I'm sorry. No, sigue. Entonces, resulta que al mágicamente era una reunión Peterson. Todos o la mayoría, una gran mayoría, estaban juntos ahí en Nueva York. No fue una cosa que fue planificada por Jennifer y Josh, que iban a terminar ahí viéndose con el resto de los hermanos. No era una reunión Peterson planificada. Ellos
pensaron que además, que yendo allá ni siquiera es que se iban a topar con Jimmy y René, porque solo estaban ahí como la típica, ¿no? Nos topamos en Nueva York y mañana salimos para Suiza. O sea, ¿Qué ese pasó era con como... Joey? En eso estoy, porque este es el punto, este es el pivotal point de la historia con Joy. Joy pensó que esta fue una reunión de hermanos y hermanas y que a ella le descolaron. Y ¿En se serio? sintió, sí, 50 sí, años abandonada y de sí, pronto se siente así con los se hermanos sintió que... mucho más abandonada porque se topan todos los hermanos, bueno, una mayoría grande de hermanos y nadie le tomó en cuenta a ella para que venga también y se conozca con los otros hermanos. Y eso le rompió el corazón a la señora Joy y nos dejó de hablar. Nos bloqueó, nos borró y nunca más volvimos a saber nada de No. doña Joy. Hasta ahorita. Hasta ahora nadie más ha vuelto a hablar con ella, nos bloqueó a toditos. Pero tú estás ¿Eso fue cerca, la cuándo? podrías buscar. Eso fue alrededor de agosto del 2022. O sea, la conocimos por un periodo chiquititito de tiempo. Pero la podrías buscar. He intentado, lo intenté así durísimo al principio porque para mí fue bien duro perder, porque habíamos creado una relación lindísima, o sea, yo estaba súper feliz de tener mi hermana mayor y de que esté cerca, y estábamos haciendo full cosas lindas, viajamos, nos Pero fuimos tú al no casino. estuviste en esa reunión en New York. No, no, pues y yo en ese entonces estaba súper pobre también, yo no estaba, no me iba ni a la esquina que me iba a estar yendo a Pero ya, Nueva York, o sea, por lo menos ahí está como, dile, a mí tampoco me invitaron. ¿Y ella cómo pero es se que, enteró? porque tenemos el chat de hermanos, pues. Y la metieron de una. Métete al chat Claro. así. Claro, Y de ese, una al chat de ese hermanos. chat existe aún. Claro, pero ya no está en Facebook, ahora está en WhatsApp. Qué terrible. Qué O denso. sea, si tú vas a Disney con una camisa que dice soy hija del Dr. Peterson, de pronto sale un man ahí diciendo yo James también lo conozco. Peterson. O sea, tal vez si voy a Guayaquil, amigo. Si voy al Playland Park en Guayaquil. No, pero me dices que estuvo fue bajando Washington, Oregon, Norte California. Pero, ¿sabes qué es lo interesante? Que ninguno de mis hermanos son nacidos en este lado del país. Todos son nacidos en la East Coast. O O sea sea, que te faltan conocerlos de este lado de este país. de este lado. O sea, no sé, no, porque todos ellos migraron. Vos sabes que aquí en los Estados Unidos la gente Claro, nace acá en un consiguen estado y trabajo y se termina largan. viviendo en cualquier otro lado. Entonces, Joy nació en Iowa, que es el lugar de donde mi papá es originalmente. Devin nació en Virginia y George es nacido en Baltimore, en Maryland. ¿Cuántos Y años tenía todos, tu papi ¿Cuántos cuando años de falleció? diferencia tienen mi el uno papá del tenía otro? 64 cuando falleció. Las diferencias de edad entre Josh y Joy es de 2 años y la diferencia entre Josh y Devin es de 18 meses. Y no sabían, y las mamás de estos individuos no sabían el uno De la del otro. existencia del otro. Bueno, sí, más o menos. Entonces, la mamá de Joy, ella era de un hogar recontra religioso y los papás le mandaron a una de esas granjas para madres de adolescentes solteras porque era además era una chica de 17 años, como Moa. Y, Oye, oye, tu papá igual tuvo suerte engendrando hijos porque con todos esos abandonos, o sea, o a lo mejor no sabemos, a lo mejor verás, no él no tiene un tenía asesino en regret. serie por ahí en la descendencia, porque están todos los factores ahí El man no tiene regret, verás, el man no tenía regret de haber dejado todos sus hijos. O sea, el man tenía un narcisismo tan fuerte. Con respeto, el hombre era si se caretudo. curó, bueno, cuando enfermó, Claro. se quiso curar solo y ahí se equivocó en esa, en la que lo Claro, mató. al final De de su vida también narcisista, fue el narcisismo totalmente. fue lo que el man dijo, yo no voy a confiar en doctor porque yo soy doctor. Claro. Y ahí en Y la por casa se ejemplo, medicó solo.
Antes de que tú conozcas a tus otros hermanos, ¿tu mamá sabía de la existencia de los otros? Más o menos. Es que Que tú hay fuiste y le dijiste, tantas mami, cosas. mira, tengo más hermanos. Y ella dice, sí, siéntate, tengo que contarte algunas cosas. Más Mejor o ni te menos. sientes porque se te va a hacer tarde, le dijo. Entonces, la cosa con la mamá de Joy es que ella terminó en una de estas granjas para madres solteras adolescentes que eran de las iglesias y toda la cosa. Y a Joy la crían sus abuelitos como que ella era hija de los abuelitos. Entonces, ella crece como pensando que su mamá es su hermana. O sea, y eso es interesante porque uno pensaría que esa es una cuestión que solo nos pasa en Latinoamérica, pero pasa en la No, pero Johnny es que también. eso define a los asesinos seriales. Esas huevadas ni me digas, por eso es que Ese tipo de cosas de que los padres lo abandonaron, que los abuelitos los criaron, que los hermanos no los quieren. O sea, Joy, ya porque ya hizo su vida y todo, yo pienso que va a reconsiderar matarlos a todos y ser la hija única. Pero está bien denso. Entonces, de ahí, la mamá de Devin, entonces, porque después nace Josh, ¿no es cierto? Y la mamá de Devin, ella no sabía que mi papá estaba ya arrejuntado con esta señora y que tenían un bebé cuando ella se embaraza. Y entonces, cuando panas de alrededor le cuentan, porque no es que tuvieron una relación muy larga, o sea, ella se embarazó joven también, muy rápido. Y de ahí panas en común le dicen, no, si este brother tiene mujer y guagua. Y ahí es donde ella le dice a mi papá que entonces que ella no quiere que él tenga nada que ver en la vida de este niño. Y ella esconde a Devin de mi papá, o sea, le cambió el nombre muchas veces en su vida. A Devin nació llamándose Rooney Kennedy, pasó a llamarse como Rooney, otro apellido más, y después le cambiaron nuevamente el nombre a Devin Lex, que fue el último nombre que él tuvo. Y Entonces, no tiene, y no, cero trauma los manes, todo tranquilo. Ahí la cero man se Totalmente. trauma. equivocó, ahí la man se equivocó, la mamá de Devin, porque tu papá no lo estaba buscando al man. O sea, le cambió el nombre por gusto. El man nunca, claro, o sea, la manera en la que Josh nos encuentra fue justo en la época en la que empezó el Internet y existían las white pages. Entonces, Que Josh, a ver, Josh también es así de encontrado. no, Yo no, pensé que él George estaba era de. reconocido y todo, y Ah, ya. nosotros sabíamos de la existencia del man y sabíamos que era el primer hijo de mi papá y que era el Ese hijo sí que vivía estaba en los Estados Unidos. declarado. Sí, Declarado, ese yo tengo y él uno. se llamó, y él tenía el apellido Peterson desde el principio. Ok, Porque ok, ya. ni Joy No todos ni tienen el Devin, apellido Peterson. menos Joy y Devin, que son los que quedaron abandonados desde chiquitos, o sea, desde como casi desde el vientre aquí en los Estados Unidos. Joy es con la que ya no te hablas y Debbie es la que se cambió el nombre Ajá, 3 veces. Que ajá, tampoco se hablan. que tampoco me hablo. Tampoco te hablas con Debbie, Es que No. porque no le imagínate, invitaron a la 30 años, reunión. 40 años sin hablarse. Ya un añito que nos conozcamos, ya fue, ya. Ya es una- Un mes nos conocimos y el man ya le cae como la verga. Esa, esa historia va a quedar para la segunda parte. Gabriela, con su árbol familiar, acaba de clasificar al top 5 de los últimos 5 capítulos de la nota en nuestra opinión. Aún no llegamos, ya vamos a llegar a la hora, ya tenemos que terminar. Aún no llegamos a cuando quedas embarazada. Yo Claro, quisiera hablar muy por encima de lo lindo que era tu hermanito Jimmy cuando era chiquito y de lo, digamos denso. que lleva esa belleza por dentro, pero de lo contrastado que está por fuera en la actualidad y de cómo el Cero vocalista de trauma. una banda de thrash metal que se llama Eutanos, cuyo vocalista tiene una monja desnuda, tatuada aquí, dándose placer con un crucifijo, terminó siendo baterista de la banda de la policía en Colombia. Y baterista de salsa además. Y no Baterista fue, de salsa de la no banda es de de la policía policía, no, es de los reos, es de pero la tocó con banda, la banda de la policía. no son los policías, los personas que están metidas en la cárcel, porque él estaba en la cárcel en ese entonces. O sea que hizo una banda y tocó salsa en Colombia. O sea, tu hermano, o sea, él sí honra la memoria de tu padre. Porque Hace lo ese que le también da se la puede gana. sentar. Tú también, usted, al menos los que conozco, tú y Jimmy,
De chiquito no tanto, pero ya de grande en Quito, o sea, no sé, deberían tener su propio podcast ayudando a gente, diciéndole, mira, la vida es complicada, Así que haz lo que te da la gana. pero puedes disfrutar, o sea, eh, 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 para mí no es tan chocante, porque yo he visto el desarrollo de esto. O sea, yo cuando te conocí, yo ya sabía que tus padres estaban separados, ya sabía que tu mamá estaba en Quito, ya sabía que tu papá tenía 2 niños más, y estoy recordando más o menos eso. Y después ya conocí a ya Jennifer más grande, a David más grande. La vi a Jennifer cuando hizo de modelo para el Banco Guayaquil. Inclusive salimos con Jennifer, fuimos a comer, me acuerdo. Ujú. Este, recuerdo a Rebeca, que una vez la vi, me la presentaste, pero ya me sales con Joy, con Devin. O sea, uno es Sadness, el otro es Darkness, el otro es Joy, este, están ahí Anxiety, están todos, así todos los Todo, personajes de todo, Inside todo. Out están out somewhere con tu papá. Es súper interesante, increíblemente preocupante la manera en que tu papá los dejó. Algunos, tú tuviste la suerte de tenerlo ahí, tal vez hiperprotección lo que el man te brindó, porque yo pienso que, o sea, viendo cómo es él, a lo mejor sí justificaba creer Claro, que proyección total. un man como Joseph Maloney, como yo, personas que estamos en otro mundo, estaríamos preocupados por, no sé, hacerle algo a su hija de 12 años, que honestamente Gabriela a los 12 años parecía no sé, parecía un niño de jardín de infantes, era chiquititita, Chiquitititititita. Es que eso no sabe Charlie. Yo mido menos de 1,50 m. la Y en ese cabeza entonces, redonda, menos. así, o sea, no sé, o Era sea, una niña, un lollipop baby. nosotros más preocupados era por pegarle un De codazo caminando cuidarme. en Ajá. la nariz y algo, pero el papá preocupado porque la llevemos a algún lado, no sé. Fue una época interesante, pero de lo que yo contaba, la influencia, el impacto que ha tenido Gabriela, la amistad con Gabriela en mi vida, en las cosas que ella ha hecho por mí, para mí, y cómo se ha involucrado en mi felicidad al celebrar las cosas buenas que me han pasado, y también eventualmente pues llorar conmigo, dramas de secundaria, este, Sí. a estar ya grandes, hablando de hijos, de esposas, de saludarnos, ya yo tuve la fortuna, mira, Gabriela llevó a Guayaquil el esposo, a donde yo iba para presentármelo, un man doble el tamaño de Gabriela, cara de cabreado, pero recontra que linda persona. Esa es otra historia en particular, porque a él, ¿qué fue que le dio? Le dio un derrame cerebral, Un accidente isquémico vascular, que es y, diferente a y un... los doctores tradicionales lo querían ya dar de baja, o sea, ya lo veían sin solución, ya aquí ya se quedó parapléjico, vegetal, lo matamos. Y Gabriela dijo, no, vamos curándolo con cosas naturales, y lo curó. Por ahí anda el man en Quito. Este es el Entonces, papá de mi Gabriela, segundo hijo. ya de por sí para mí es un ejemplo a seguir, una persona que da, luchadora, y que honestamente no le da miedo aventurarse. O sea, el próximo episodio que venga Gaby, vamos a tener ya unas preguntas un poquito más concisas, porque Ya tu que árbol Charlie familiar, sabe más o menos un poquito así del background. ya Ya, para ya, que ya, estoy sepan, listo aquí ya. vamos a hablar de niños, de niños con senos, de niñas con, ¿cómo es que era? Vamos a hablar de Paradise City, de donde todos, donde no importa qué es lo que tienes entre las piernas. Sí, Gabriela, persona es persona y amor es amor, y respeto eso, siempre lo he respetado, pero nunca he estado tan cerca de eso. Cuando me decía estoy saliendo con tal persona, le digo, ¿quién es? Me dice, bueno, es era un señor que quiso ser señora y ahora cría a los hijos porque la esposa lo abandonó. Entonces uno se hace la idea, pues, a ver, entonces es un hombre. No, me dice es una mujer, pero todavía le falta. Ok. Entonces, está saliendo con una chica. Me dice, no, porque todavía está como hombre. No, no, ¿Sabes qué? yo siempre la acepté como mujer sin importar lo que tenía entre las piernas. Fue No, sí sí te importaba, sí te importaba.
O sea, me importa en la parte sexual, vaginoafectiva, No, y pero, también otra cosa pero de eso tu no vida, definía que yo la vea con menos mujer. O sea, para mí eso que tenga pene o no tenga pene no me cambiaba la idea en mi cabeza de que ella era una chica. pero ya, pues ella quería que la veas como una chica, tú la querías como una chica. Ujú, Ya. todavía. Lo interesante es que los hijos vivían ahí también, entonces Gabriela era la novia del papá De la que mamá. ahora se veía como mujer, porque igual ellos tenían la mamá, los hijos, ¿no? Claro, ahora tenían dos mamás. Tres contigo, pues. Bueno, yo era como madrastra. Todavía les Pero amo saliste mucho a aconsejando todos ellos. mal, ahí también fue otro drama. O sea, la verdad es que sí, así como ha sido muy suelta de vivir, también ha sido muy suelta de lengua para decir las cosas que no debías decir, pues, porque Sí, tampoco podrías meterte a aconsejar en una relación que no es tuya. Y eventualmente también tus amigos cercanos, los que te teníamos en redes sociales, vimos cómo estás en una especie de guerra logística con tu ex a través de todo el país por un perro que se perdió y que el man estaba en la calle, empezó a agregarnos, o sea, eh, honestamente no sé qué tanto deberíamos, no sé si a la gente le importa escuchar estas cosas, el pero estoy drama. seguro que todos han tenido un ex tóxico, todos han tenido algún tipo de trastorno con respecto a quien te gusta y todos han abierto la boca a opinar donde no debían. Yeah. En mi particular, pues con Gabriela la relación siempre ha sido como que, ok, cuéntame qué pasó, yo escucho y voy a preguntar, porque tal vez son opiniones que No tan nunca he ilustres. vivido. Puedo decir, Sí, sabes que me parece bien, me parece mal, no lo entiendo, pero confío plenamente en el criterio. O sea, si te hace feliz, yo sé que vas a estar feliz. Y así has criado también a tus hijos. Eh, Ahora poco vi que Benjamín, tu hijo mayor, estuvo visitándote y publicaste una historia en que decías, y me encantó, decías que siempre pensaste que ibas a estar en la narrativa de que tú eras la mala, la que lo abandonó. Y muchas veces como hijos no entendemos el sacrificio de los padres o lo que le toca a los padres a veces es sacrificar en función de que los niños no sean afectados por problemas o por peleas. Entonces, me pareció como un full circle divino que digas así como que finalmente eh, viene mi hijo y entiende lo que pasó, ujú. entiende lo que fue y lo que soy, y por esta razón ahora estamos juntos nuevamente. Entonces me pareció súper chévere eso. Eh, y bueno, o sea, no podemos extendernos más. Me encantaría, pero como estamos en horario nocturno, aunque Charlie, bueno, mismo sale a hacer sus rondas ahí. A eh, buscar el fantasma. No, Para, tienen que encontrarlo cuando estemos conversando, ya saben, 30 más, después 30 más opinamos de lo que hablamos aquí y ahí hacemos una grabadora, una filmada del Hotel Fantasma. Gabrielita Peterson, amiguita, sigue chiquita, Sí, gracias por hablarnos de tu árbol genealógico, de tu árbol familiar, de la genealogía de tu papá. solo No, de él, no sé solo si las Charlie ramas. tenga preguntas. son muchos, pero, pero ahí voy. Ya para la próxima sabré más. El man te muestra una hoja que tiene con todos los nombres que le diste y está dando a conectar los puntos con la. Sí, sí, sí. Tachando, estas Ese es ya no un se mapa. llevan, ya no se llevan, están en Suiza. Ese es más difícil. No, en serio. Y no, y qué miedo también que. Te pregunto ya para terminar así. En el tema de genética y ADN, ya que tu papá tenía su carácter, temperamento y de lo que yo he presenciado, ustedes también llevan algo de eso, de aventurarse. Tal vez no la parte del abandono. Tal vez tu papá tenía, como dices, demasiado, era narcisista en ese sentido de que primero voy yo y después ahí se las arreglan porque, no sé, la de decir como que si son hijos míos van a salir adelante sin mí. Este, ¿existe o has visto o crees que entre tus hermanos varones exista todavía ese tipo de comportamiento de que tengas sobrinos regados por todo el mundo? Este,
de que eventualmente en 20 años tal vez Benjamín, no sé qué tecnología haya, se encuentre con otros primos, otros familiares de este mismo árbol surtido y polidimensional que nace de esta eminencia en la quiropraxia y en el Verás. enamoramiento con vestido rojo, doctor Estás James bien Peterson. Mis hermanos varones, el único que tiene hijos es mi hermano Devin, el que no creció con mi papá. Todos los demás hijos de mi papá, varones, son hombres infieles, pero ninguno tiene hijos. Ninguno quiere tener hijos tampoco. Que la cadena la cortaron entonces. Sí, Bueno, con eso creo hasta que este llegamos. momento. El día de hoy. Con eso Ya. llegamos al final de este episodio. Para el próximo, a ver si conversamos un poco de lo que ya fue tu vida adulta, de tus hijos, cómo vinieron, cómo fueron los desafíos, y que nos cuentes esa historia tan increíble de tu hermano, cómo terminó tocando batería, salsa en una prisión en Colombia, batería. Que para mí eso fue como la cereza en el pastel, porque toda la historia en sí es extremadamente loca, así de loca a lo Gigi Allen, casi que te la puedo plantear, pero con el twist de la banda de salsa de Los Reos, ese tremendo twist. Entonces les queda pendientes y gracias a los que nos escuchan. Esta es nuestra opinión. Ya saben, si nos quieren seguir, nos siguen. Si quieren seguir a Gabriela, pues ahí les pongo las redes de ella, si es que me lo autoriza. Si no, igual pueden tener más de ella por acá. También, otra historia también que me contaste, es que me acuerdo de cosas, Gabriela, es que tú también eres un personaje. Que lo pidan. Una vez que te saliste de las redes, una de las tantas, porque te estaban dando persecución porque tú estabas prestando fotos de tu cuerpo a una persona para que enamore a un hombre. Para que veas. Y esa persona se dio cuenta de que no era... De que era catfishing. Catfishing, pero Gabriela estaba poniendo su cuerpo para enamorar. Y cuando ya se dio cuenta, entonces tuvo que salirse de las redes porque ya estaba demasiado cerca del enemigo. Y ya una madre con hijos, o sea, no es que era una muchachita ahí, una mujer madura tomando decisiones acertadas, pues, ¿no? Bueno, también podríamos hablar de eso, pero hasta ahorita creo que estamos bien ya. Estamos al filo de las pesadillas y de los sueños raros, entonces lo mejor es dejarlo aquí. Pues muchas gracias. Amigos. Te quiero, Andy. Y un gustazo, Charlie. Yo también te quiero mucho, Charlie. Gracias por acompañarnos, por acompañarme a mí en esto de las charlas nocturnas. Y a Dan Warrior ausente por la hora, pues también saludos donde sea que nos esté escuchando. Él no nos escucha corriendo porque se corre sin audífonos, pero eventualmente nos va a escuchar. Entonces, un abrazo. Les queremos. Gracias a todos.